tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Pues el día de hoy nos encontramos en una muy bonita oficina de la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Filosofía. Pues nos encontramos con el actual director del departamento, el doctor Pablo Lazo Briones. Realmente es un gusto que nos acompañe el día de hoy y sobre todo pues, que nos haya permitido estar un momento platicando con él el día de hoy. Doctor, es un gusto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés y estoy seguro de que va a haber una muy buena difusión y esta entrevista servirá para reflexionar sobre los temas que tenemos pendientes. Doctor, pues el tema que vamos a platicar un poco es, usted ha trabajado algunas cosas y algunos trabajos sobre Charles Taylor y sobre todo el pensamiento ético-político de este gran filósofo canadiense. En primera instancia, a mí me gustaría empezar la entrevista que nos explicara cuál es el concepto de modernidad en Charles Taylor, a pesar de que tiene muchas directrices y muchos puntos de divergencia. Sí, claro, es uno de los trabajos más importantes que él ha hecho, el libro Puentes del Yo, en donde aporta un concepto narrativo de la modernidad. De hecho, de eso se trata el libro, de explorar cómo se fue configurando la identidad moderna, tomando en cuenta como un verdadero historiador. Ahí Charles Taylor es mitad filósofo, mitad historiador, porque toma en cuenta no solo las corrientes teóricas que formaron el yo moderno, sino las costumbres, los hábitos tan cotidianos como el matrimonio, como las formas de percibir el arte, como las distintas concepciones psicológicas desde los siglos XVI, XV-XVI hasta el siglo XX. Entonces, lo que nos da como novedad es una narración de ese yo histórico, sí enfatizando que hay, de la multitud de líneas que lo conformaron, hay dos, ¿no? La ilustración y el romanticismo, y lo que estamos viviendo ahora no es una perfecta fusión de estas dos líneas, sino como un entramado, ¿no? Un entramado donde prevalecen esas líneas fuertes, ¿no? La imaginación y la pasión y el expresivismo romántico, y la racionalidad, la lucidez, la capacidad de sistematización de la razón ilustrada. Entonces lo que vivimos ahora es una fusión no perfecta, sino a manera de trenzado, de nudo, ¿no? Esto es muy importante. Y la otra cosa muy relevante de Puentes del Yo es su reflexión ética acerca de que todo lo que fue configurando la identidad moderna tiene un antecedente moral de una concepción de bien, ¿no? Lo que llama ahí Charles Taylor de forma un poco caprichosa el hiperbien, ¿no? Se refiere a una valoración de todos los valores. En una época y en un contexto dado habría un hiperbien y la modernidad tendría su hiperbien, ¿no? Entonces la novedad del libro es una configuración de un yo moderno, tiene como base una concepción moral, una concepción de bien. Doctor, en ese sentido, bueno, la modernidad también se observa como un proceso de secularización, ¿no? Que también Charles Taylor apunta, ¿no? Entre esta idea entre lo que es el ateísmo y también la idea de secularización. ¿Qué comentarios podremos obtener al respecto sobre esto? Sí, él como pensador creyente, aunque no se nota mucho en ese libro en particular y en sus demás libros muy académicos, no se nota su profesión de fe, pero vamos, la tiene, es uno de los pensadores católicos contemporáneos más lúcidos, más famosos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Tomar el discurso ya muy famoso de Max Weber, ¿no? Acerca del nacimiento del capitalismo, el protestantismo, y decir, sí hay un proceso de secularización muy evidente, pero también hay reencantamientos religiosos, no solo en el catolicismo, sino en muchas creencias. Lo que se verifica es, paralelamente al proceso de secularización, digamos, atea, hay un proceso múltiple, muy variado, de reencantamientos del mundo. No solo desencanto del mundo a lo Weber,
sino reencantamientos, y todo eso se funde, todo eso se va anudando también, por eso es tan complejo analizar la modernidad. Analizar la modernidad como un proceso epocal, también Charles Taylor mencionaría que el liberalismo es como uno de los signos distintivos e inseparables también del surgimiento de la modernidad. Para Charles Taylor, ¿cómo entiende el liberalismo? Sí, muy bien. Él retoma muchas de las vertientes y de las orientaciones liberales, pero queriéndolo mesurar con su posición comunitarista, pero no en un comunitarismo radical. O sea, digamos, Charles Taylor es un liberal comunitario. Pone el énfasis en la protección de derechos para todos, por ejemplo, o en el sentido de justicia liberal, pero dando pie a la defensa de derechos de minorías o a la protección y conservación de usos y costumbres culturales, ¿no? Entonces, lo de él, de hecho tiene un artículo que titula El equívoco debate liberalismo-comunitarismo, es un artículo importante. Iba a decir, lo de él es más bien una fusión, de nueva cuenta, un equilibrio entre liberalismo y comunitarismo. Ahora, en este aspecto nosotros observamos que hay dos elementos importantes también cuando critica el liberalismo. Muestra que hay un subjetivismo moral y también hay un relativismo axiológico. ¿Cómo podríamos explicárselo esto a los compañeros? Sí, él tiene un librito casi de manual. Es un libro que uno lee casi cosiendo y cantando, ¿no? Es sencillo y está hecho para divulgación, así lo pensó él, pero concentra muchas de estas perspectivas. Ahí ataca el individualismo extremo, que él llama ahí atomismo social, ¿no? Que es una herencia de un tipo de racionalidad moderna que enfatizó el aspecto instrumental, ¿no? Respecto a la razón instrumental, y su derivación social es este individualismo extremo, ¿no? Que va acompañado de una valoración, no de una falta de valores total, sino de una valoración muy inclinada hacia lo utilitario y lo pragmático, ¿no? Y entonces, ¿qué plantea él? Rescatar las fuentes del yo, ahí vuelve a hilar con su obra principal, unas obras principales, rescatar las fuentes morales del yo, para obtener algo así como una modernidad rectificada, ¿no? Una moral que no desecha por completo, como en las posiciones posmodernas más radicales, desecha por completo toda valoración liberal y toda valoración, toda cosmovisión moderna. Bueno, él dice, rectifiquemos el camino y un poco a lo Habermas, en ese sentido, vayamos a la modernidad no desviada, ¿no? A las fuentes morales de la modernidad. En ese sentido, me parece importante tocar un tema, ¿no? La idea entre lo moderno y lo posmoderno. ¿Por qué se afirma aún dentro de un proceso epocal moderno y no después del proceso del desencantamiento de la razón, de las aporías también que también tiene la razón? ¿Por qué Charles Taylor sigue creyendo también que hay un proceso moderno hoy en día? Sí, creo que eso lo hace frente a autores posmodernos radicales, porque sigue viendo que hay una herencia muy fuerte de la modernidad, tanto que no hemos terminado ese periodo. Podemos estar en la última etapa o podemos estar en una modernidad enferma o como se quiera, pero no hemos rebasado como época todas las tonalidades, todos los estilos de pensar, de vida cotidiana modernas. Y entonces, sobre todo en la política, ahí se pone a pensar la política, casi todo nuestro lenguaje en política sigue siendo moderno, ¿no? Hablar de democracia, de tolerancia, aunque sea muy polémico, hablar de inclusión, todas son categorías modernas que habría que repensar desde una base moral. Pero entonces no se puede adoptar una posición posmoderna radical que diga ya rebasamos como época o como estilo de ser, ya rebasamos la modernidad, ¿no? Es muy crítico con Nietzsche y neonietzscheanos, hay que decirlo completo, la verdad, lee mal a los neonietzscheanos como Foucault o como Derrida, los lee muy parcialmente y muy sesgadamente, ¿no? Pero su posición fuera de ese sesgo, que hay que saber reconocer críticamente, fuera de ese sesgo es ¿qué podemos aún rescatar de la modernidad? Porque todavía es vigente, ¿no?
la idea del comunitarismo en Charles Taylor también es como una idea central, pero también existe una pugna sobre otra idea comunitaria con Michael Sandel. También podremos observar la idea comunitaria también en John Rawls. ¿Cuál es esa diferencia entre el modelo rawlsiano de Sandel y el modelo característico de Charles Taylor? Sí, yo creo que es el énfasis. En Sandel podríamos decir, al contrario, en Sandel y quizá en MacIntyre, en Alexander MacIntyre, podemos decir es un comunitarismo liberal. También se abren a ciertos aspectos del liberalismo, pero enfatizando la protección y conservación de estilos de vida locales y a veces, en MacIntyre sobre todo, cerrándose a procesos de liberalismo y de la democracia liberal, ¿no? Entonces lo de Charles Taylor es una cuestión de énfasis. Él vuelve a enfatizar el liberalismo comunitario. Sí, pongamos atención a derechos de minorías, a estilos de vida diversos, a multiculturalismo, pero desde el punto de vista de qué protegemos para todos, ¿no? Las nociones de democracia, de justicia, que valen para todos. En su polémica con Habermas, es precisamente lo que discute, que el énfasis en la comunidad y en los derechos minoritarios no se conviertan en una discriminación a la inversa, ¿no? Por proteger a minorías descuidadas y laceradas históricamente, no les demos más derechos de los que les corresponden, porque eso es violentar los derechos de todos, ¿no? Es lo que reclama Habermas a los comunitaristas, y en ese sentido Charles Taylor dice, está bien lo que trata Habermas y es lo mismo que yo quisiera, ¿no? Entonces, en realidad, todos son comunitaristas y liberales, aceptan de los dos, pero el énfasis es lo interesante. El énfasis en Charles Taylor es el liberalismo comunitario. En cambio, en Sandel sería comunitarista liberal. Sobre estos modelos de Charles Taylor, ¿cómo ha sido también la construcción del yo a través de esta modernidad que busca secularizar la religión, trata a través de ella buscar un elemento óntico solamente en la razón, y esos elementos también kantianos y también posteriormente neokantianos en el inicio del siglo XX? Sí, bueno, gran parte del trabajo de Charles Taylor, ahora sí ya el trabajo ético más propiamente dicho, es también es un pensador de equilibrios, de fusiones, de extremos, y entonces quiere fusionar cierta deontología kantiana muy estricta con el aristotelismo, sobre todo el Aristóteles de la ética nicómaco, ¿no? Que habla de prudencia. Ahí el recorrido teórico es Heidegger, ¿no? Heidegger, que retoma a su vez a Aristóteles para hablar de la existencia, del Dasein fuerte, y eso le encanta a Charles Taylor, ¿no? Dice, de lo que estoy hablando es con Heidegger, con Merleau-Ponty, un poco con Sartre, aunque Sartre tampoco le gusta mucho, pero la categoría del ser en un espacio y en un tiempo, de un ser encarnado, también dicho un poco en clave hegeliana. Hay que recordar que estamos hablando de los hegelianos vivos más importantes, ¿no? Entonces también un poco en clave hegeliana, como un concepto de razón o un concepto en general se encarna en una actitud o en una serie de leyes o en una obra de arte, cómo se encarna eso y cómo desde ahí podemos revalorar el mundo, ¿no? Entonces sí tiene un aspecto ontológico. Se trata de revisar cómo el sujeto humano en su existencia se desarrolla y cómo rescata una herencia moderna que él está recirculando, ¿no? Que él está, la palabra clave en Taylor es articular, ¿no? Él habla de una ética articulada. Se toma en cuenta para esa articulación el aspecto óntico, el aspecto de existencia, y el aspecto social y político, y de valoración del mundo. Y todo eso se articula una y otra vez para dar como resultado una ética con tintes ónticos, ¿no? O si quieres una ontología con tintes éticos.
Por ello me llama también la atención otro punto también en la discusión de Charles Taylor. ¿Cómo fue que se creó un elemento que funda al sujeto y sobre todo le da sentido en el mismo? Porque es también una de las críticas que le hace el liberalismo. Al liberalismo no nos permite obtener un elemento de sentido en un sujeto, ¿no? Sino que le permite las variables del sentido. El sujeto de Charles Taylor, ¿cuál es el sentido y sobre todo su fundamento? Sí, él para dibujar lo que llama empresa humana, la traducción es un poco caprichosa, vamos, lo digo, es mía, esa traducción es mía. El término en inglés es human agency. Si uno lo traduce muy duramente, es agenciamiento humano. Suena horrible, la agencia humana, agenciamiento humano. Bueno, a mí se me ocurrió decir la empresa humana. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que está por hacerse. Ahí Taylor está pensando con Heidegger, está pensando con Merleau-Ponty. El sujeto humano es algo que se hace, es una empresa por hacerse. Y para edificar ese tipo de concepción del ser humano, está luchando contra liberales radicales, por ejemplo Farrell, que definen al ser humano, o Rawls, que definen al ser humano como un mero cooperante social, ¿no? Realmente la noción de sujeto para un liberal radical, Robert Nozick o John Rawls, es ¿qué puede hacer un sujeto como cooperante en un proyecto social? Y eso es muy exterior. A Charles Taylor, que tiene buenos tintes ontológicos, ¿no? Le parece muy exterior, le parece que no define lo que es un ser humano, y entonces le ocurre meterse al lado de la fenomenología de Heidegger, de Merleau-Ponty, para decir el sujeto, el fundamento del sujeto es su propia empresa, cómo se edifica él, cómo se va constituyendo, y en esa configuración humana el ingrediente ético vuelve a ser indispensable. O sea, no soy ser humano si no tengo una concepción de bien, de hiperbién. Claro, esa cambia de cultura a cultura, no es un valor universal, absoluto, metafísico. Hay que decir, Charles Taylor es un pensador post-metafísico, aunque hace ontología, ¿no? Bueno, pero entonces el fundamento del sujeto es una orientación moral que lo configura ontológicamente, ¿no? El aspecto ético y ontológico están fundidos en su noción de sujeto. Hay un elemento interesante cuando Charles Taylor empieza a hablar de la modernidad y sobre todo como esta diada de la crítica a la razón, a la ilustración radical, ¿no? A este proceso donde, bueno, nosotros observamos a los primeros radicales, Spinoza, y él observa estos fenómenos. ¿Cuál es la crítica esencial que él realiza a este fenómeno? Sí, el de la exageración de una concepción de la razón que él encuentra arrogante. De hecho habla en términos de soberbia de estos autores, ¿no? De Hegel un poco también habla de su arrogancia, y del desapego. El término que utiliza es desmundanización. Eso es lo que no puede aceptar, que el proceso de la razón ilustrada radical se separó del mundo, hizo un hueco casi insalvable, bueno, desde Descartes hasta los otros modernos radicales, y no hay forma de unir a sujeto y su mundo. Entonces, como buen heredero del pensamiento fenomenológico, el dato inmediato, el dato originario es la unión del sujeto y su mundo. Y despreciaría en su parte política también, no solo en la epistemología, sino en su parte política, esta separación en las formas del utilitarismo radical o del pragmatismo radical, en donde el mundo es una colección de instrumentos que se pueden utilizar a capricho del ser humano. Ahí tiene acercamientos, tiene un artículo de hecho, tituló Heidegger y la ecología. Y uno dice, ¿qué cosa es eso? Bueno, es este intento de acercar una noción de ser humano como enclavado en su mundo con la protección y el cuidado de este mundo. Parece un producto también como
trascendental en la construcción de la modernidad, los derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Charles Taylor respecto a los derechos humanos? Sí, él hablaría en materia de derecho, sobre todo de derechos humanos, de un reparto de derechos. En su posición comunitarista, diría, hay ciertos derechos que sí son prerrogativa de las comunidades y pueden y deben decidirlos ellas. Pero hay otra colección de derechos, como los derechos humanos, que no se deciden culturalmente, que pasan por registros culturales, pero no se deciden culturalmente porque son universales. Y ahí sí estaría defendiendo una noción de ser humano universal. De acuerdo a sus tendencias a hacer bien, este es el ingrediente universal que encuentra en cualquier época y cualquier lugar, en todos hay una tendencia hacia un hiperbién, ¿no? Entonces eso es parte de la constitución universal del ser humano. Y eso de esa constitución se derivan los derechos humanos, ¿no? Estaría muy abierto a discutir derechos humanos de segunda y de tercera generación, en donde ya se habla de derechos comunitarios, de derechos culturales, pero siempre se va guardando la base de los derechos básicos, que es una noción, una antropología universalista. El pensamiento de Charles Taylor, ¿cómo le hace frente a los estructuralistas y también a los postestructuralistas, como usted bien mencionaba, que hacían frente a una idea de la muerte del sujeto, que ya no hay un elemento más que la narrativa, la descripción de una época, y solamente el texto es lo que nos permite encontrar los elementos disonantes para hablar de la modernidad o de un sujeto? Sí, eso le parecen exageraciones a Charles Taylor. De hecho, en algunos textos apunta dónde está ese texto que se reconstruye a sí mismo, que barre con toda noción de subjetividad, con toda noción ontológica de hombre. A él le parece, ahí insisto, creo que lee mal a los postestructuralistas, pero con la base de decir, exageran la nota en el aspecto de diversidad, en el aspecto de defensa de la diferencia, y no se dan cuenta de que esa diferencia está integrada a sujetos que tienen unidad integral, ¿no? Que tienen unidad integral, y culturalmente también. No es que las culturas, las comunidades culturales, sean la sobreproducción de la significancia, y a eso le parece una exageración. Hay que ver el lado, críticamente hay que ver el otro lado de Taylor. En un texto le llama, es pura moda venida de París. Bueno, y uno dice, no es tanto así. También Derrida, Foucault, Deleuze dicen cosas geniales. Y diríamos un poco críticamente con Taylor, sí exagera él la nota con los enemigos postestructuralistas, ¿no? Con ello trataríamos como un tema que nos llevaría a una discusión sobre la modernidad. La concepción de Charles Taylor parece limitada o sesgada cuando a veces uno trata de confrontarlo con los trabajos de Axel Honneth y empieza a hablar de las apologías, de las aporías de la razón, y observa también que otros escritores también hablan de la muerte también ya del sujeto. ¿Cómo le haríamos frente a una época sin ya tocarle a Charles Taylor desde su perspectiva estas grandes temáticas que observan que la modernidad, como usted también mencionaba, se encontraba enferma? ¿O cómo nosotros le vamos a poder hacer frente a una idea posmoderna donde ya se habla de un elemento post-racional, un elemento post-humanístico, ya también con Sloterdijk? Sí, es muy interesante porque todas estas posturas tienen que incluir una narrativa también del uso de la racionalidad y de las viejas fórmulas, para decirlo, por ejemplo, con Richard Rorty, de esos viejos conceptos, esas viejas herramientas que ya no tienen uso hoy, el sujeto, el hombre, la racionalidad. Por ejemplo, para Rorty serían herramientas ya gastadas, ya en desuso, pero es interesante cómo todas estas narrativas, estas nuevas narrativas, siguen incluyendo las mismas etiquetas, los mismos nombres, seguir pensando estos mismos nombres. Y entonces, desde una postura personal, diría, es un poco
el entrar y salir de estas posturas, ¿no? O sea, si uno tiene cierta habilidad como lector de filosofía contemporánea, es la habilidad de poder entrar y salir y ver que en ese entrar y salir de esas posturas sigue habiendo repetición de términos, una repetición ya agotada, ya cansada, pero que las invenciones de nuevos términos, Rorty o Sloterdijk, no tienen mucha repercusión, ¿no? Ni en el mundo académico. Son palabras que de repente uno se aprende para una conferencia, pero luego no se integran a la continuidad de un discurso académico, ¿no? Y lo que sí está integrado todo el tiempo son las viejas palabras: razón, democracia, tolerancia, sujeto, en fin. Entonces, a mi forma de ver, tenemos que tener una habilidad hermenéutica de entrar y salir, ¿no? Entrar y salir, y dicho coloquialmente, de no creerse tanto las posturas radicales, ¿no? Al final vuelven un poco a lo mismo. Sobre otra de estas posturas, acabo de observar en su biblioteca, aquí ando un poco de curioso, que también tiene unos libros de Slavoj Žižek, ¿no? Sí, Slavoj Žižek, sobre esta también uno de los marxistas que parece hoy lacanianos y grandes intérpretes también de Hegel, se observa también como un fenómeno del capitalismo que empieza a ser voraz y que aún así él observa nuevamente la caída del capitalismo. Y esto me lleva como a la idea de la caída de la modernidad, la caída. ¿No estamos también observando un fanatismo de la idea de la caída de ciertos fenómenos humanísticos? Sí puede ser. Y hablando de Slavoj Žižek, con muchas ganancias, ¿no? O sea, muchas ganancias mediáticas, mucha venta de libros. Vamos, es un pensador que tiene algunos libros muy serios y otros no tanto, y tiene más de 50 libros, produce ya exageradamente, casi maniáticamente, ¿no? Ha habido varias críticas en ese sentido. En el libro del que tú hablas, que editamos aquí, recogemos una de las críticas más fuertes de dos personas: de quien fue su editor, Rex Butler, y de quien fue en una época su colaborador y luego su enemigo mortal, que es Simon Critchley. Bueno, los dos lo critican ferozmente por esta obsesión de producir, en una especie de explotación de la idea de izquierda radical, de laceremos o veamos las fisuras ya existentes en el capitalismo, insuperables, pero seguimos trabajando en él, ¿no? Y le saca mucho provecho. Con todo que tiene críticas muy atinadas, siguiendo a Althusser, siguiendo a otros marxistas y combinándolo con Lacan, es la parte muy original, pero vuelve un poco sobre los mismos argumentos, ¿no? Y el gesto, a mí es lo que me llama la atención de Žižek en su crítica a la ideología, a la superestructura capitalista, es que en clave lacaniana dice: pero esto se sigue repitiendo en forma de fantasma o en forma del gran otro, y es inescapable ese gran otro, y en fin, no se ve mucha salida a final de cuentas. Doctor, pues creo que ha sido un gusto platicar un pequeño momento con usted. Creo que es muy interesante, pero creo que los temas de la filosofía siguen siendo temas, como diría Nietzsche, de un eterno retorno. Siempre regresamos a un mismo punto de la discusión. Le agradezco mucho su tiempo, doctor. No sé si tenga algún comentario final. No, muchas gracias por la entrevista, y reiterar, creo que es un estupendo proyecto el que tienen ustedes. Tiene que ver con algo que se hace poco realmente en filosofía, que es difusión, y es lo que nos hace falta, ¿no? Entonces, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a usted, y pues los dejamos con las páginas del proyecto. No se olviden de visitar www.proyectogradocero.com. No se olviden de visitar la página del Departamento de Filosofía, que van a estar publicando mucho. Pueden encontrarlo ahí en su buscador, Universidad Iberoamericana, Departamento de Filosofía, y ahí podrán encontrar todas sus novedades editoriales y también el departamento completo para cualquier duda. Doctor, reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Doctor,
en ese sentido, bueno, la modernidad también se observa como un proceso de secularización, ¿no? Que también Charles Taylor apunta, ¿no? Entre esta idea entre lo que es el ateísmo y también la idea de secularización. ¿Qué comentarios podremos obtener al respecto sobre esto? Sí, él como pensador creyente, aunque no se nota mucho en ese libro en particular y en sus demás libros muy académicos, no se nota su profesión de fe, pero bueno, la tiene, es uno de los pensadores católicos contemporáneos más lúcidos, más famosos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Tomar el discurso ya muy famoso de Max Weber, ¿no? Acerca del nacimiento del capitalismo, el protestantismo, y decir, sí hay un proceso de secularización muy evidente, pero también hay reencantamientos religiosos, no solo en el catolicismo, para reflexionar sobre los temas que tenemos pendientes. Doctor, pues el tema que vamos a platicar un poco es, usted ha trabajado algunas cosas y algunos trabajos sobre Charles Taylor y sobre todo el pensamiento ético-político de este gran filósofo canadiense. En primera instancia, a mí me gustaría empezar la entrevista que nos explicara cuál es el concepto de modernidad en Charles Taylor, a pesar de que tiene muchas directrices y muchos puntos de divergencia. Sí, claro, es uno de los trabajos más importantes que él ha hecho, el libro Puentes del Yo, en donde aporta un concepto narrativo de la modernidad. De hecho, de eso se trata el libro, de explorar cómo se fue configurando la identidad moderna, tomando en cuenta como un verdadero historiador. Ahí Charles Taylor es mitad filósofo, mitad historiador, porque toma en cuenta no solo las corrientes teóricas que formaron el yo moderno, sino las costumbres, los hábitos tan cotidianos como el matrimonio, como las formas de percibir el arte, como las distintas concepciones psicológicas, desde los siglos XVI, XV-XVI, hasta el siglo XX. Entonces, lo que nos da como novedad es una narración de ese yo histórico, sí enfatizando que hay, de la multitud de líneas que lo conformaron, hay dos, ¿no? La ilustración y el romanticismo, y lo que estamos viviendo ahora no es una perfecta fusión de estas dos líneas, sino como un entramado, ¿no? Un entramado donde prevalecen esas líneas fuertes, ¿no? La imaginación y la pasión y el expresivismo romántico, y la racionalidad, la lucidez, la capacidad de sistematización de la razón ilustrada. Entonces, lo que vivimos ahora es una fusión no perfecta, sino a manera de trenzado, de nudo, ¿no? Esto es muy importante. Y la otra cosa muy relevante de Puentes del Yo es su reflexión ética acerca de que todo lo que fue configurando la identidad moderna tiene un antecedente moral de una concepción de bien, ¿no? Lo que llama ahí Charles Taylor de forma un poco caprichosa el hiperbien, ¿no? Se refiere a una valoración de todos los valores. En una época y en un contexto dado habría un hiperbien, y la modernidad tendría su hiperbien, ¿no? Entonces, la novedad del libro es una configuración de un yo moderno, tiene como base una concepción moral, una concepción de bien. ¿Qué
tal? Muy buenas tardes, Facultad de Derecho, muy buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Pues el día de hoy nos encontramos en una muy bonita oficina de la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Filosofía. Pues nos encontramos con el actual director del departamento, el doctor Pablo Lazo Briones. Realmente es un gusto que nos acompañe el día de hoy y sobre todo pues, que nos haya permitido estar un momento platicando con él el día de hoy. Doctor, es un gusto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el interés y estoy seguro de que va a haber una muy buena difusión y esta entrevista servirá